Hola, el día de hoy daremos una pequeña explicación acerca de la historia del hombre. Para continuar, déjame un like y suscríbete. A continuación hablaremos acerca de las teorías sobre el origen del hombre. La teoría evolucionista. Darwin es considerado el padre de la teoría de la evolución, además del pater de la biología. Por eso mismo, a lo largo de todo el mundo, miles de instituciones, colectivos y particulares hacen algo para celebrar el increíble trabajo de este naturalista cientos de años atrás. Pero, ¿qué es la teoría de la evolución? La teoría de la evolución es como se conoce un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno como la evolución biológica. Esto explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que va cambiando poco a poco. En ocasiones, estos cambios provocan que de un ser vivo o ancestro surjan otros dos distintos y sean dos especies. Estas dos especies son lo suficientemente distintas como para poder reconocerlas por separado y sin lugar a dudas, pues los cambios paulatinos se les conoce como evolución. El ser vivo cambia hacia algo distinto. ¿Cuándo apareció la teoría de la evolución? El origen de la teoría de la evolución tiene una fecha concreta y es la publicación del libro El origen de las especies, del propio Charles Darwin, aunque, en realidad, la idea de evolución y varios conceptos relacionados pueden trazarse hasta tiempos muy anteriores. Lo cierto es que la controvertida publicación de su libro provocó una reacción sin igual. Hasta el día de hoy, este texto claramente asentó las bases en torno al que giran los axiomas básicos de la biología. Y eso ocurrió el 24 de noviembre de 1859. Darwin explicó su hipótesis demostrada ampliamente tiempo después de cómo las especies de seres vivos evolucionan y cómo la selección natural y la presión selectiva empujan dicho cambio. ¿Dónde se creó? Aunque el origen de las especies se publicó en Inglaterra, lo cierto es que la aparición de la teoría de la evolución se gestó mucho antes. Los historiadores sitúan este momento en los viajes de Darwin a bordo de Beagle, un bergantín británico explorador. En su segunda misión se añadió a la tripulación un joven, Darwin, cuya educación e interés por la geología y la naturaleza, así como algunas cuestiones familiares, le abrieron la puerta a su pasaje. ¿Quién lo propuso? Bueno, es obvio en este punto que el padre de la teoría de la evolución fue Charles Darwin. Así lo hemos podido comprobar hasta el momento. Pero la teoría no solo lo debemos a él, y mucho menos al estado actual de la misma. Saltándose a algunos clásicos, sería imperdonable no nombrar a Alfred Russel, un naturalista y geógrafo, además de explorador muy parecido al espíritu a Darwin. Su posición más modesta de Charles probablemente lo puso a algunos pasos por detrás del padre de la teoría de la evolución. Esquema evolutivo del hombre. Se considera que las principales fases evolutivas del ser humano fueron las siguientes. Primeros antepasados, Australopithecus. Fue el primer homínido que caminó erecto y que prosperó en las sabanas africanas hace 4 millones de años. Origen del género humano. Homo habilis. Los hallazgos de Tanzania y Kenia de restos fósiles de 2.500 millones de años de antigüedad permitieron identificar una especie distinta descendiente de los Australopithecus afarensis. Los fósiles presentan un mayor volumen craneal y algún cambio anatómico relativo a la postura. Se encontraron junto a los materiales líticos de piedra con forma de herramientas cortantes. Expansión territorial Homo erectus. A partir de los restos encontrados en África, Europa y Asia,
se data esta fase evolutiva entre 1,5 millones de años y 500 años atrás. Las distintas comunidades de Homo erectus migraron desde África hacia otros continentes. Además, fabricaron herramientas más complejas que sus antecesores y desarrollaron pautas de subsistencia basadas en la cooperación, la división del trabajo y la práctica de compartir los alimentos. Dominaban el uso del fuego y cazaban animales grandes. A esta fase pertenecen diferentes especies y subespecies que por conveniencia muchas veces los especialistas categorizan como Homo erectus, pero incluyen por ejemplo al Homo antecesor y al Homo heidelbergensis. Proceso de sapientización del Homo sapiens al ser humano actual. Esta etapa corresponde a la evolución gradual que se produjo del Homo erectus al primer Homo sapiens, llamado arcaico, y de esta una subespecie conocida como Homo sapiens sapiens, el ser humano actual. Del Homo sapiens arcaico también descendió otra subespecie conocida como neanderthalensis. Este proceso comenzó hace 500 años y culminó hace 35 años, cuando el Homo sapiens sapiens quedó como única especie sobreviviente del género Homo. ¿Cómo surgió el hombre en el mundo? Sabemos a ciencia cierta que la especie Homo sapiens surgió hace unos 200.000 años en el este de África. En algún momento de su historia, hace unos 60.000 años, inició un proceso de migración hacia el resto del mundo, en el cual inevitablemente debió encontrarse con sus otros parientes humanos. Ello dio lugar a cierto grado de mezcla, como lo evidencia la presencia de cierto grado de ADN neandertal en los ciudadanos actuales de Europa. Por otro lado, seguramente existió una abierta competencia por el territorio y los recursos. Aún desconocemos las razones exactas que condujeron a las demás especies humanas a la extinción. No es descabellado pensar que perdieron contra nosotros la competencia por el dominio de los recursos, o que quizás su desaparición responde a un lento proceso de exterminio de nuestra parte. En todo caso, tras su desaparición, la humanidad quedó integrada únicamente por los Homo sapiens, dando así inicio a lo que hoy llamamos prehistoria. La teoría creacionista o fijista intenta explicar el origen de todo en la voluntad de Dios. Es contraria a la teoría evolutiva, ya que considera que animales, humanos y plantas siempre fueron de la misma forma, negando posibles cambios evolutivos. ¿Qué es la teoría creacionista? La teoría creacionista es una explicación del origen de la vida y del universo, que sostiene que todo fue creado por un ser sobrenatural, generalmente Dios o una deidad similar. Esta teoría se basa en la creencia de que Dios creó todo lo que existe, incluyendo el universo, la vida y todas las formas de vida. El creacionismo es una idea que ha sido promovida por muchas religiones a lo largo de la historia y es especialmente prominente en el judaísmo y el cristianismo y el islam. En estas religiones, el creacionismo se presenta como una explicación del origen del universo y de la vida basada en la revelación divina y en el libro sagrado de cada religión. Aunque la teoría del creacionismo es ampliamente aceptada en algunas comunidades religiosas, no es aceptada por la comunidad científica debido a que no se basa en evidencia científica. En su lugar, la ciencia moderna ha desarrollado una serie de teorías y explicaciones basadas en la observación y el análisis de la evidencia disponible. Una de estas teorías es la teoría de Big Bang, que sostiene que el universo comenzó como una singularidad infinitamente densa y se expandió y enfrió a medida de la evolución. Otra teoría es la teoría de la evolución por selección natural, que explica
cómo las especies se adaptan y cambian a lo largo del tiempo para sobrevivir en diferentes entornos. Características de la teoría creacionista. Entre las principales características de la teoría creacionista podemos mencionar lo siguiente. La teoría creacionista fue creada en respuesta al rechazo del resto de las otras teorías de vanguardias que ya existían. La palabra proviene de un vocablo formado del término creación, palabra que deriva del latín creatio, que significa crear, y del sufijo ismo, proveniente del latín ismus, que significa doctrina, creencia. Es un término que se usa tanto en la filosofía como en teología para darle definición a las creencias que dicen que todo en el universo fue creado por intervención divina. La teoría plantea que todas las cosas fueron creadas por Dios. No aceptan que los individuos u otras especies hayan logrado la evolución por medio de mutaciones, explosiones o selección natural. Para ellos, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Los seres vivos no tienen ningún tipo de vínculo con él. Ventajas. Es bastante sencilla de comprender y entender. Le da respuesta a muchas preguntas sobre el origen del universo. Desventajas. Las ideas desarrolladas por esta teoría no se pueden verificar por el método científico. Además, genera nuevas dudas y preguntas, por ejemplo, ¿quién creó al creador? En conclusión, al analizar todo lo presentado podemos decir que existen diferentes tipos de teorías para aplicar el origen del hombre, con el objetivo de brindar un conocimiento más amplio. Las que han tomado mayor credibilidad y están más presentes en la población son las dos primeras ya mencionadas, puesto que cada una de ellas tiene un punto de vista diferente acerca de la aparición del hombre. Aquello en la actualidad sigue siendo un tema principal en la historia. Muchas gracias por la atención. No se olviden de regalarme un like y suscribirse. Hasta luego.